Y comenzamos ya con nuestro tiempo de entrevistas y yo le voy a dar las buenas tardes y la bienvenida a nuestro primer entrevistado, que además viene para hablarnos de un proyecto muy interesante y muy solidario, que es lo que a nosotros ya saben que nos gusta sobre todo poner sobre la mesa. Esa parte de actualidad, pero esa parte también, por supuesto, de solidaridad. Yo le doy la bienvenida ya a Israel Montes. Gracias por estar aquí. Gracias, buenas tardes. Gracias. Y bueno, pues tú formas parte de la asociación Paz y Bien. Exactamente. Lo primero que te voy a preguntar es, ¿qué es esta asociación? ¿Cómo trabajáis? ¿Y cuáles son esos fundamentos que os mueven a vosotros diariamente? Pues mira, Amparo, nosotros somos una entidad sin ánimo de lucro que intervenimos en Andalucía, principalmente en las provincias de Sevilla, Huelva y Córdoba, con diferentes colectivos personas que a través de programas o el desarrollo de actividades en centro, pues apoyamos en diferentes acciones y en diferentes situaciones para que de alguna manera puedan desenvolverse como personas y puedan conseguir, en función del colectivo al que nos refiramos, o mayor cota de autonomía o determinados niveles de protección si estamos hablando de infancia, o incluso personas que están en una situación de especial desventaja social para acceder al mercado laboral, apoyarles a través de diferentes programas y proyectos para de alguna manera mejorar sus competencias y que puedan acceder al mercado laboral. Es decir, que trabajamos con diferentes grupos de población, un poco también analizando cuáles son las expectativas que las personas pueden llegar a tener, cuáles son las exigencias que también las entidades privadas tenemos que llegar a cumplir y bueno, pues situándonos un poco en el día a día de esta población y de estas personas. ¿Cómo es ese día a día? Pues mira, el día a día es un día a día en el que nosotros entendemos que está cargado de compromiso de acompañar a personas con discapacidad intelectual, compromiso de acompañar a familiares, porque es cierto que desde diferentes sectores, el sector público, el sector privado, muchas veces insistimos en una vida independiente, de una autonomía, en la promoción, en la inserción laboral, pero realmente si no cooperamos todos en generar oportunidades para que una persona con discapacidad pueda tener su familia, pueda ser independiente, pueda tener un trabajo, difícilmente lo vamos a poder conseguir. Entonces ese compromiso que creo que debe de formar parte del ADN de las entidades sociales, creemos firmemente que debemos día a día de reforzarlo entre todas las personas que formamos parte y que al fin y al cabo nos situamos al mismo nivel. Los profesionales estamos a un lado, pero las personas con discapacidad intelectual y sus familiares están en otra, y lo que debemos de ver entre todos cómo conseguimos esos retos que tenemos por delante, ya no como entidad, sino como sociedad incluso. También, efectivamente. Yo hablaba antes de ese aspecto solidario, creo que lo estás describiendo muy bien, porque vosotros os basáis en esas necesidades que tienen cada una de las personas que acuden buscando esa ayuda, que no es fácil encontrarla y que vosotros, sin embargo, sí que la estáis ofertando. Es algo muy personalizado. Yo creo que ahí está también ese aspecto, ¿no?, de solidaridad, de decir que esto no es igual para todo el mundo, es que cada persona llega con unas necesidades y con una vida completamente diferente. Hay quien necesitará un tipo de ayuda y quien necesite otra. Sí. Además, fíjate, Amparo, creo que eso es una de las cosas importantes que no debemos de perder de vista, es decir, la individualidad a la hora de ofrecer un acompañamiento a una persona. La realidad tuya y la realidad mía no tienen por qué ser la misma. Tenemos expectativas diferentes, deseos diferentes, proyecciones de vida que no tienen nada que ver una persona con otra, y los profesionales, con nuestra bagaje y con nuestra experiencia, lo que debemos de ponerla en juego para acompañar a esta persona en lo que quiera hacer, en lo que desee, en sus ilusiones y ir dando forma a esos objetivos que a lo largo de su vida quiere llegar a tener, porque si interviniésemos de igual manera con todas las personas, pues fíjate que poco podríamos llegar a conseguir, o incluso que aburrida sería la propia vida. Si cada uno tenemos unas ilusiones diferentes, pues lo que tenemos es que ver cuáles son esas ilusiones y promover que se consiga, promover el éxito en ese proyecto de ilusiones y acompañar también en el fracaso. Porque todos fracasamos, todos podemos equivocarnos y esa sobreprotección que también intentamos conferir a determinadas personas, lo que debemos entender es que yo me puedo equivocar y cualquier otra persona se puede equivocar. Entonces, todo el mundo, en todos los extremos de la cuerda, yo creo que los profesionales tenemos que estar presentes y siempre contando con la voluntad de la persona por delante, que es lo principal para los agentes sociales que intervenimos en el sector. ¿Cómo es vuestro trabajo? Pues mira, nuestro trabajo principalmente lo que estamos tratando es poner en marcha aquí en Córdoba diferentes programas de apoyo a personas con discapacidad intelectual y a sus familias. ¿Vale? Entonces, nuestro día a día, ahora mismo estamos de alguna manera detectando cuáles son aquellos escenarios de personas que están demandando el participar de estos programas para ver cómo podemos apoyarles, o incluso ir conociendo otras entidades sociales en la provincia de Córdoba para establecer esas sinergias y esas colaboraciones. Es que es importantísimo que sepamos
qué podemos apoyar nosotros, pero también nosotros cómo nos podemos ver apoyados por otras entidades que también cubran necesidades de personas que requieren de este tipo de soporte. Entonces, esa dimensión colaborativa, Amparo, también es muy importante, porque todos podemos contribuir, todos podemos colaborar y todos somos necesarios. Eso quería saber también, que vosotros con qué ayuda contáis y qué entidades colaboran con vosotros, porque muchas veces nos centramos en la ayuda que se oferta, pero no en la ayuda que necesitáis vosotros también para poder ofertarla. Claro. Estas iniciativas sí es verdad que tienen un gran apoyo de la Administración Pública. Sí. La Consejería competente, que en este caso es Igualdad, Política Social y Conciliación, anualmente publican una serie de convocatorias, subvenciones, en las que las entidades participamos, y esto es lo que nos permite en gran medida poder desarrollar estas líneas de intervención, en el caso de Córdoba, con personas con discapacidad intelectual y sus familias. Es verdad que las entidades sin ánimo de lucro, hay fundaciones, hay obras sociales que ya son desde una esfera privada, que también coadyuvan de alguna manera que tú puedas llevar a cabo ese tipo de programas y proyectos. El beneficio principal para la población es que estos programas, que gracias a un poco a la iniciativa pública contamos con ese apoyo, pues para ellos no tienen costo económico ninguno. Entonces también de alguna manera quizás a lo mejor se cumple con otro principio de igualdad, ¿no? De favorecer que a lo mejor personas que tienen menos recursos económicos puedan acceder a una formación, a esa individualización que hablábamos antes, a programas en su medio. La intervención comunitaria quizás ahora mismo es uno de los espacios en los que debemos de intensificar mucho la labor, tanto los agentes públicos como los privados, porque si no nos vamos a conseguir quizás el fortalecer ese medio que debe de ser otra vía a los modelos tradicionales residenciales. ¿Cómo comienza toda esta andadura? Pues mira, tendríamos que retrotraernos al año 79, en la Constitución del año pasado. Sí. Que estamos hablando ya de hace años. Sí, de hecho hace poco, es que es verdad que la pandemia, el concepto tiempo lo ha cambiado un poco, pero totalmente. Hace relativamente poco celebramos nuestro 40 aniversario, la Constitución nuestra pues inicialmente es en Sevilla. Lo que sucede es lo que te comentaba anteriormente, nacimos de alguna manera con un colectivo muy concreto, que son las personas con discapacidad intelectual y sus familias, también en un momento en el que quizás no existía la organización de servicios y de servicios sociales especializados como la conocemos hoy en día. Entonces hemos acompañado de alguna manera la labor de la asociación a todo ese desarrollo que desde el año 79 hemos tenido en nuestro país, y con toda la descentralización que hubo y demás. Y claro, también eso ha generado que existieran otros colectivos, otros espacios geográficos, como fue Huelva a partir del año 2000, y pocos años después pues iniciamos la provincia de Córdoba, inicialmente con apoyo desde Cooperación Internacional, posteriormente con el colectivo de infancia y actualmente pues con discapacidad intelectual. Así que es un recorrido de 43 años en el que hemos ido adaptando nuestras prácticas profesionales a lo que hablábamos antes, Amparo, a las necesidades personales también individuales. De lo que os habéis ido encontrando durante todo este tiempo. Ahora mismo, ¿qué objetivos principales tenéis? ¿Qué tenéis marcado vosotros en vuestra agenda personal? Pues mira, quizás el objetivo más a corto plazo es fortalecer lo que te comentaba antes, esos vínculos con otras entidades aquí en la provincia de Córdoba, ir conociendo a personas con discapacidad intelectual, a familiares, viendo cuáles son esas necesidades en las que podemos colaborar y las que podemos cooperar. Y de alguna manera también no perder de vista ese parámetro de innovación social que también debemos de poner en marcha las entidades. Hemos pasado una pandemia muy complicada para todos los sectores, pero es verdad que el sector social también debe de generar pues nuevas prácticas, nuevas iniciativas, todo lo que el Next Generation de Europa y demás va a propiciar también que no perdamos de vista que tenemos que estar en el vagón de cabeza y no en el vagón de cola. Entonces yo creo que también ese a medio plazo es un reto que tenemos las entidades sociales, ver otros modelos de atención y de cobertura, tanto a personas con discapacidad intelectual, a familiares o cualquier otro colectivo que de alguna manera necesite del apoyo de agentes profesionales. Has comentado que según también lo que os vais encontrando, así os vais adaptando un poquito, ¿no?, a las circunstancias e incluso a las propias personas que van solicitando esa ayuda a la asociación. La parte laboral, que yo creo que ese es un problema para todo el mundo, ¿no?, que no tiene trabajo, que quiere tener un trabajo, un empleo, una formación, pero para estas personas es incluso todavía más difícil romper esa barrera, ¿no? ¿Cómo trabajáis vosotros en pro de la empleabilidad de estas personas? Y de hecho, quizás el principal hándicap,
porque probablemente ninguno de nosotros hemos sido autónomos hasta que no hemos tenido un trabajo, porque con 300, con 400 euros difícilmente es que nos podemos independizar. Nosotros, ¿qué es lo que intentamos? Pues a través de nuestro departamento de empleo y contando también con la iniciativa privada o con otro tipo de iniciativas, como por ejemplo la Fundación 11 o la Obra Social La Caixa, el poner en marcha de manera colaborativa programas de formación para el empleo y de acompañamiento en el empleo. ¿Cuál es una de las principales dificultades? Que claro, una persona con discapacidad intelectual accede al mercado laboral, pero también hay que acompañarle, hay que acompañarlo a él, hay que acompañar al empresario, hay que hacer un seguimiento, hay que continuar esa formación que debe ser intensiva. Entonces esos programas, esos proyectos nos permiten ir acercándonos al entorno empresarial, al entorno mercado laboral, mejorar las competencias de las personas con discapacidad que participan de estos programas y también acompañarles para que los empleos se mantengan, porque sí es cierto que creo que debemos de revertir toda la etapa que llevamos ahora e intentar que el acceso al mercado laboral y esa utopía que muchas veces parece que se plantea desde la sociedad no sea una utopía, sino sea una realidad, porque nosotros tenemos experiencia de personas con discapacidad intelectual que llevan 10, 12, 14, 15 años trabajando y en el que no hay ningún tipo de duda de la rentabilidad como empresa que esas personas pueden tener, como la puedo tener yo, la puedes tener tú y cualquier otra persona. ¿Con qué os encontráis en el marco de la empresa? Cuando llamáis a la puerta para buscar esa ayuda para ofertar a estas personas, ¿con qué os encontráis? ¿Es fácil que...? Nos encontramos con desconocimiento. Desconocimiento. Entonces hay que partir de romper falsas creencias que todavía aún hoy en día hay en la sociedad. Es verdad que hemos avanzado mucho, la sociedad ha avanzado mucho, la legislación ha avanzado mucho, pero es cierto que todavía existen determinados, falsas expectativas o falsos compromisos que debamos de rebatir y debamos de alguna manera dar a conocer que no es así, porque realmente una persona con discapacidad intelectual, cuando está acompañada, cuando está formada y cuando tiene un seguimiento y un soporte, la realidad es que el funcionamiento es bueno y la rentabilidad, como te hablaba antes, para el empresario no está comprometida en ningún momento. Entonces ahí sí tenemos que insistir mucho, ofrecer nuestra colaboración, saber que somos no solo colaboradores, sino que vamos de la mano en el acompañamiento de esa persona y procurar que no existan espacios de ningún tipo de preocupación, porque ya te digo que la experiencia es que cuando generamos oportunidades, los resultados son maravillosos para todas las partes que están implicadas en este proceso. Sin duda. De eso también quería hablar, de los resultados. Cuéntanos un poquito. Pues mira, precisamente esta mañana estaba hablando con mis compañeros y mis compañeras aquí de Córdoba, que qué bonito es cuando ves que las personas van consiguiendo objetivos, van consiguiendo metas. Estamos hablando de la inclusión laboral, que dentro de lo que es todo el propio recorrido de la persona con discapacidad intelectual, como que uno lo lleva a un extremo de la cuerda muy de éxito. Pero también la discapacidad es muy heterogénea, también tenemos que irnos a otro tipo de discapacidades, a discapacidades más severas, en el que la persona va consiguiendo a lo mejor objetivos de diferente calado, va consiguiendo autonomía propia, autonomía en el desenvolvimiento en la propia residencia, en su hogar. Entonces los objetivos que cada uno y los avances que vas viendo en toda la escala de perfiles con discapacidad que trabajamos es lo que yo creo que supone un refuerzo pues espectacular para todos los profesionales y las profesionales que formamos parte de la asociación, porque tú vas valorando cada uno dentro de su propia discapacidad y su propia realidad, cuáles son esos objetivos que va consiguiendo, y que es incluso en personas con una discapacidad más grave, cuando te mira, cuando se ríe, cuando tú ves que existe esa comunicación, que existe ese refuerzo, pues la verdad que el resultado es maravilloso y forma parte de nuestro día a día, como te decía antes. 40 años, más de 40 años, casi nada. Sí. ¿En qué ha cambiado y qué sigue siendo la esencia de vuestra asociación? Pues mira, la esencia, yo creo que la innovación, el compromiso con la persona, el estar continuamente pensando qué podemos ofrecer de nuevo, esa individualidad que te hablabas antes, el intentar que de alguna manera todos somos parte de un equipo, no situarnos el profesional a una escala diferente que la persona a la que acompañamos.
Tú puedes ser un psicólogo, una psicóloga, un trabajador social, una trabajadora social, tú puedes tener las competencias profesionales mejores del mundo, pero cuando estás trabajando con una persona con discapacidad intelectual, esa persona lo que necesita es cercanía, necesita que estés con ella y necesita que de alguna manera sepa que tú puedes ser un buen profesional, pero que eres un ser humano y que lo consideras ser humano. Entonces, esa calidad, esa calidez y esa ética es lo que es verdad que las personas que conformaron esa constitución de la entidad, creo que desde el principio lo tuvieron muy claro y que han conseguido transmitirlo a las nuevas generaciones, porque bueno, yo tengo 43 años, fíjate que prácticamente nací a la par de... Casi, en el verano estamos los dos naciendo, por eso te digo que teniendo yo la misma edad que la entidad, quizás el éxito de todos estos años que han conseguido transmitirnos esa vocación y de alguna manera ese modelo de ético de compromiso con la persona y con el humanismo que debemos de tener las entidades sociales. También. Cualquier persona que ahora mismo esté viendo esta entrevista y que necesite ayuda por parte de vuestra asociación, ¿dónde os puede encontrar? Pues mira, nosotros tenemos nuestra dependencia aquí en Córdoba Capital, en la calle Concepción, y cualquier persona que nos esté viendo ahora mismo, que consulte nuestra web www.pazbien.org y consulte los programas que estamos llevando aquí en Córdoba para personas con discapacidad intelectual y para sus familiares, nos puede llamar al teléfono de la asociación. Ya tenemos nuestro equipo profesional aquí, con una trabajadora social, una educadora, y toda la persona interesada se le da una primera cita, tenemos una entrevista personalizada y a partir de ahí, lo que decíamos antes, analizando cuál es su realidad, cuál es su individualidad y cuáles son sus necesidades, vamos viendo desde qué programa podemos apoyarle tanto a él o ella como a alguna familia, algún grupo de convivencia en el que podamos colaborar en mejorar pues una situación de partida que nos llegue. Has comentado varias veces, Israel, lo importante que es también apoyar a la familia. Es una ayuda integral, ¿no? Y eso no todo el mundo lo logra dar, sin embargo vosotros sí que lo estáis ofertando. Sí, porque principalmente por dos motivos. Uno evidente, porque la realidad del colectivo de personas con discapacidad es que hay unas personas que viven solas, otros con su pareja, pero un gran número viven con su familia. Entonces, que esta familia dispongan de un apoyo profesional para poder conciliar su vida personal, su vida laboral, que tengan esos apoyos intermitentes en su domicilio, que tengan unos apoyos para una cita administrativa, para un acompañamiento médico. Ayer, por ejemplo, hablaba yo con mis compañeras de una situación propia mía, de un familiar con un grado de discapacidad y que tengo que organizarme para ir a sacar un certificado digital. Y lo hablábamos y decíamos, fíjate que este programa está dando respuesta a esa necesidad que yo tengo. Fíjate si es necesario que cualquier persona que nos esté escuchando que sepa que si forman parte de un grupo de convivencia en una persona con discapacidad, nos pueden llamar y a través de ese programa ofrecemos ese tipo de apoyo que es importantísimo y que desde la propia administración se entiende ahora mismo que la conciliación es uno de los retos que tenemos a corto plazo a partir de este año, el año que viene. Pues ahí queda dicho todo. Yo espero que cale también, porque creo que es importante conocer la asociación, conocer todo lo que hacéis y sobre todo que quien necesita ayuda por parte vuestra sepa que ahí estáis para ofertarla. Gracias, Israel, por habernos acompañado esta tarde. A vosotros, Amparo. Y enhorabuena por esos más de 40 años de trabajo en pro de las personas con discapacidad intelectual. Gracias, de verdad. Buenas tardes.